Entonces aquí la idea es aproximar una integral de una f dentro de algún cierto intervalo mediante sumas de Riemann. ¿Cómo sería esto? Tomamos aquí una función f cualquiera y vamos a crear el intervalo que está aquí, AB. Dentro de ellos vamos a hacer unos cortes. ¿Cómo se llaman esos cortes? Particiones. Particiones, exactamente. Y dentro de esas particiones vamos a empezar a hacer rectángulos. Vamos a tener dos estilos. Uno que vamos a ver cuando corta al más pequeño. Es decir, cuando tomamos un mínimo valor. Y en el otro caso vamos a tomar el máximo valor. Normalmente se está sobre la curva. Y vamos a decir, pucha, esto que está acá, vamos a crear algo que se va a llamar la suma inferior y la suma superior. Inferior de Riemann. Interior, parece que dijera ahí. Inferior. Que yo al menos la denoto así. Y aquí tengo con un K igual a 1 hasta N de MF por delta I, donde tengo los subintervalos, es decir, de aquí a aquí, de aquí a acá, definidos como los nodos de X sub I. Pueden ir abiertos, pueden ir cerrados, puesto que una integral es, o sea, una función es Riemann integrable si es continua sobre el intervalo o tiene finitos puntos de discontinuidad. Con eso, ¿vamos todo bien? ¿Alguna duda o consulta? No. Vale. Entonces, ¿qué significa ese m pequeño que está por ahí metido? Es la mínima imagen de la partición del intervalo. ¿Cómo? ¿Es la mínima imagen de la partición o no? Del intervalo, perdón. Del intervalo. Es exactamente la mínima imagen cuando x está en el intervalo xk. Es decir, aquí hay una discordancia. K-1. Eso lo podría haber corrido acá. SF de Riemann, K igual a 1 a MF por dx. ¿Qué cosa va a ser obviamente el m grande? La máxima imagen. La máxima imagen. La máxima imagen de f de acá. Y aquí, ¿cómo determinamos en qué nos vamos a fijar para decir, vale, este nodo va a ser la máxima imagen? ¿Cuál fue la pregunta? No, caché muy ¿En bien. qué nos vamos a fijar en la función f para decir o para concluir cómo voy a tomar el máximo y el mínimo? Dependiendo si es creciente o decreciente. Exactamente, tanto el m pequeño como el m grande se va a anotar o se va a clasificar, depende la monotonía
Porque tengo un rechazar llamada ahí. ¿Ustedes ven ese rechazar llamada Sí, o no? ¿Y cómo lo saco? Estoy... ¿En cuántas llamadas estoy? No, estoy en una sola. No había percatado que tenía este. Ya filo. Monotonía. ¿Vale? Entonces aquí vamos a trabajar en el primer ejercicio, en donde tenemos lo siguiente. Listado 1, se cerró, ahí está. Aproximar esa integral utilizando esas particiones que tenemos acá. Lo primero que le voy a recomendar va a ser identificar la función f de x igual a el absoluto de x y trazar un poquito la gráfica que tenga esto. Esta gráfica es mega conocida, los y las jodió un poquito en IMU y algo así. ¿Vale? ¿Qué podemos decir? Vamos a anotar acá. Vamos a anotar que f de x es decreciente si x pertenece al intervalo menos infinito, 0, y creciente si x pertenece al intervalo... Oh, chingados, me equivoqué. 0 infinito. ¿Vale? Por ende, si esto va decreciendo, si yo hiciera un intervalo de aquí a acá, si este fuera un IK cualquiera, si esto va decreciendo, en este extremo estaría el M pequeño y en este extremo estaría el M grande. Pero en cambio, si esto iría creciendo, en este extremo estaría el M pequeño y el M grande. Con esas condiciones, ¿vamos bien? Sí, sí se entiende. Bien. ¿Alguna duda o consulta? Y cualquier cosita que se le vaya pasando, algo que no quede claro, por favor, o escriben en el chat o interrumpen con voz. No hay ningún problema con eso. ¿Bien con eso? Ya, entonces aquí vamos a trabajar primero por la suma inferior. No trabajemos la superior primero. SF de X de que tengo acá, que es lo primero que vamos a tener que definir acá, va a ser los IK. Primero tengo los nodos. ¿Qué son los nodos? ¿Qué son los nodos? Los extremos del subintervalo. Muy bien. Entonces aquí estos son los extremos del subintervalo. Yo tengo la manía de contarlo de cero, no sé si la contaron así. sí, partimos del 0. Ya, sí, porque ahí queda justo el K, me queda la cantidad de intervalos. Solamente por eso. Y correlacionados con el índice del nodo. O sea, esa es la gracia. Siempre van a haber K intervalos si tengo K más un nodo. X a la 7 con 3.
Y aquí obviamente cada intervalo yo lo puedo definir como IK igual a X, K menos 1, Nageruni ahí, XK. ¿Vale? Entonces aquí, si llega hasta el intervalo késimo, donde termina el nodo késimo, que sería el último, que es 7, tendríamos que sumar hasta 7 desde k igual a 1 del m grande por el delta. Aquí le pusieron delta xk o delta ik, o ¿cómo lo notaron? ¿XK se entiende? Sí, sí se entiende. Lo hemos visto de las dos maneras. Ya, bacán. ¿Y esto qué representa el delta XK? La longitud del intervalo, subintervalo. La longitud del subintervalo, muy bien. Entonces, aquí vamos trabajando, po. ¿Qué sería esta suma? Sería F, la superior, hasta el 0, me daría F, el primer intervalo sería menos 1 y menos 1 medio. El mayor está en el extremo izquierdo, puesto que en ese lado es decreciente. Por delta x1 más f de menos 1 medio, puesto que aquí también decrece, delta x2 más f de, hice este, estoy en 0, 1 medio, pero desde 0, 1 medio esto ya es creciente, por lo tanto en el extremo derecho del intervalo estaríamos trabajando nuestra imagen máxima. F de un medio, ese 3 medios por delta 4 más F de x2 va por F de 2 por delta x5 más F de 5 medios por delta x6 más F de 3 por delta de 7. Con eso vamos bien. Aquí van todas una X, se me fueron. ¿Alguna duda o consulta en esa parte? De cómo armar la sumatoria. ¿Qué dice arriba del símbolo de sumatoria, perdón? Arriba del símbolo de sumatoria. Aquí, Sí, sí, es que. un 7. Ah, ya, un 7. Gracias. Según yo me había quedado bonito. ¿Por qué no consideré el 0? Porque aquí estamos trabajando, por ejemplo, supongamos que esos son los últimos dos intervalos. Entonces, este intervalo sería menos 1 medio, 0. Y este otro intervalo sería 0, 1 medio. Entonces, en el intervalo de menos 1 medio a 0, la función es decreciente, por lo tanto, el máximo estaría situado en el lado izquierdo de ese intervalo. En cambio, en el subintervalo que le sigue, que es desde 0 a infinito, desde 0 a 1 medio, y sabemos que desde 0 a infinito es creciente la función, entonces, al ser creciente, en el extremo derecho de ese subintervalo debería estar el punto máximo. ¿Se entendió? Pedro, sí, no, sí, gracias, bacán. Ya, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Consulta, dado dedo? Ya, asumiré que está todo perfecto. Entonces ahora toca resolver esto. Ah, pero una consulta que le iba a hacer.
todos los delta X son iguales. No. No, entonces hay que tener cuidado. Normalmente cuando generalicemos con la n y esas cositas, vamos a tomar particiones regulares o equiespaciadas para facilitarnos esa pega. Entonces aquí, esto me queda acá, S superior de F. Y esto es igual a, sabemos que este vale 1, que ese sería F de 3 medios, 3 medios más. Los demás valen todo 1 medio, los delta X, y los voy a factorizar aquí sacándole el valor absoluto a sus imágenes. Puta, me equivoqué en el primer paso. Ahí sí. 1 más 1 medio, más 1 medio, más 3 medios, más 2. Ah, no, el 3 medio no, lo repetí. Más 3 medios. Ya, más 1 medio, ese ya lo saqué. Más 2, más 5 medios, más 3. Entonces, esta suma me daría 3 medios más 1 medio. Y esto de acá me da 2, 4, 7. 7 por 2 son 14, más 1, 19, partido en 2. Profe, Dígame. al final, ¿qué pasó con el delta X4? Ah, aquí está. Es como si tuviera aquí el 1 afuera. Ah, vale. ¿Sí? Ok. Porque como todos los otros delta valen 1 medio, lo factoricé, po. ¿Todo bien? 25 cuartos. Eso es lo que vale la suma inferior de Riemann. ¿Qué cosa quiere decir que sea perdón, superior de Riemann? Es que la integral entre menos 1 y 3 del valor absoluto de x es menor o igual a la suma superior de Riemann, que es 24. Con esa parte, ¿vamos bien? ¿Mal? ¿Alguna duda? No entendí ese paso. ¿Cuál paso? ¿Cómo fue la factorización? Ah, ya. Yo dije, vale, este vale 1 medio, este vale 1 medio, este vale 1 medio, este vale 1. Vale 1 medio, vale 1 medio, vale 1 medio. Entonces, pesqué todos los deltas que sean 1 medio y los metí en un solo paréntesis. Y este, como valía 1, lo dejé aquí afuera. Entonces, este 1 es el valor absoluto de f de menos 1, que es el valor absoluto de menos 1. Este 1 medio es el valor absoluto de menos 1 medio. Este 1 medio es de este. El 3 medios no está porque está afuera. El 2 está aquí. El 5 medios y el 3. Bien ahí. ¿Se entendió? ¿Clarito? ¿Alguna duda, Sofía?
¿Por qué el otro? Ah, mira, porque aquí la partición me la dan. Es esta. Entonces, de aquí a acá, que sería I1, tengo un medio. De aquí a acá, que sería I2, tendría otro un medio. De aquí a acá es donde pasa el problema, que aquí tengo un salto de 1 directamente. También quiero hacer ese 1. Vale, y de aquí a acá ya se repite el un medio. Por eso yo dije, vale, el A4, perdón, delta 4 vale 1. Vale, bacán. Ya, entonces, ahora vamos con la suma inferior, po. De nada. La suma inferior, ¿qué cosa sería? La sumatoria hasta 7 de k igual a 1 del m chiquito de delta xk. Y acá vamos viendo que en los dos primeros subintervalos, como es decreciente, lo menor está en el extremo derecho del subintervalo. Y desde el intervalo 3 en adelante, son todos crecientes, por lo tanto el menor está en el izquierdo. Y ahí me quedaría lo siguiente. F, el primer intervalo sería menos 1 un medio, es decir, menos un medio, por delta x1. El otro intervalo sería menos un medio, 0. A la derecha está el 0. El otro intervalo sería 0, un medio, pero ahí la función ya es creciente. Entonces tomo el extremo izquierdo. Delta x3. Más. Iba en 0, un medio. Ahora voy en un medio, 3 medios. Aquí me daría el un medio, 0, un medio. A ver, déjenme ver la partición. 0, un medio, 3 medios, sí. Entonces te va con un medio, con el delta 4. Más, el otro me daría 3 medios, 2, es decir, en 3 medios. Y el otro me daría en 2 con el delta x6 más f de 5 medios con el delta x7. Con ese primer desarrollo, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta? Bien, mal, ¿se entiende, no se entiende? ¿Porque va dos veces el 0? Ah, pues lo mismo anterior, que no se tomaba el 0 a la vez pasada. En este intervalo, como es decreciente la función, lo más chiquitito está en el extremo derecho. Pero en el intervalo que le sigue, lo más chiquitito está en el extremo izquierdo. Y ahí se repite el 0. Gracias. ¿Bien con eso? Sí. Vale. Ahí esto me quedó feo de nuevo. Entonces, desarrollamos esto. ¿Qué me quedaría? Sabemos que este vale 0, este vale 0, este vale un medio, este vale 1, un medio, un medio, un medio. Así esto es igual a un medio factor de, voy a tomar todos los factores de el delta xy, un medio. Es decir, voy a dejar afuera este un medio que después igual lo puedo meter. Entonces me quedaría con menos un medio valor absoluto, 0, 0, un medio queda afuera. Dejémoslo aquí, más un medio. 3 medios, más 2, más 5 medios. Entonces esto me daría un medio factor de 2, 4, 4 por 2 son 8, 8 más 9, 8.
un medio. Ah, no, esto me da 2, 2, 4. 4 por 2, 8. 13. Partido en 2 más un medio. Y eso me daría 15 cuartos. Entonces, ¿qué se concluye ahí? Profe, no, Así, 17 cuartos. No, 17 cuartos creo porque tiene que multiplicar abajo. Es 13 cuartos más un medio. No. Ah, no, no, me equivoqué, perdón. 13 cuartos. Ahí se lo amplifico por 2. No, me quedan 15, pues. Está bien, está bien. Sí. Ahí atento a los cálculos, porfa, chicos, que de ayer a hoy he dormido 1 hora. Y me queda por hacer otro certamen. Así que ahí me puedo equivocar con los calculitos. Pónganle ojito, porfa. De x menor o igual a 25 cuartos. Y ahí estamos. Y esa sería la aproximación. Dada la partición, el solucionario del listado, yo no hago solucionarios, yo solamente hago la práctica. Tendrían que consultarle a la profe si es que hay solucionarios. Pero según yo recuerdo, el trimestre pasado habían unos listados muy similares a esto y sí había solucionarios. Entonces puede ser, esperen como una semanita, a lo mejor se la suben después, po, porque al menos eso pasó el trimestre pasado en cálculo 2. Pero la verdad no lo sé si hay. El profe de mi sección dijo que no, chuta. Según yo, el semestre pasado tenían soluciones los listados. Pero bueno. Con esta primera parte, ¿alguna duda o consulta? Sí, no. La mía dijo que estábamos grandes para solucionarlo. Ya, entonces, vamos viendo el listado. Trabajemos con una partición dada, que sería esta de aquí. Creo que me quedó una hoja en blanco, ¿no? Ah, no, está bien. Aquí me dan una partición arbitraria, pero ya está estipulada, donde es una partición que parte desde el 0 y llega hasta el b para hacer esa integración. ¿Cuál es el objetivo? En cada caso, evaluar la integral definida. ¿Cuándo yo puedo obtener el valor de la integral definida? Cuando f es Riemann integrable. Cuando la suma superior de Riemann y la suma inferior de Riemann son iguales, ¿o no? Eso. Cuando el límite de... Exactamente, eso falta. Cuando El el límite. límite de la partición P tiende a 0, de SF es igual al límite de la partición cuando tiende a 0 de ese gorrito, y eso yo puedo decir que es igual a la integral definida. ¿Cuánto vale? Eso debe ser un numerito. No me puede quedar en función de X ni nada. Debe ser sí o sí un numerito, ¿vale? Entonces aquí ya tengo una partición dada de los nodos desde esto de aquí, P, de la forma K, B partido en N, con K desde 0 hasta N. Es una partición del intervalo 0b.
Vale. Ya, pues entonces aquí, ¿qué podemos ver en ese intervalo? Les pregunto. En un intervalo, obviamente con b distinto de 0, ¿cómo es f de x igual a x cuadrado? ¿En qué nos teníamos que fijar para trabajar con las integrales de Riemann? A ver si es creciente o decreciente. Exactamente. ¿Y esta es creciente o decreciente? Creciente de 0 a b. Exactamente, esto es creciente. Vale. Creciente, eso indica que si yo tomo x menos y xk menos 1 y xk, si esto es creciente, aquí va a estar el m grande y aquí va a estar el m pequeño. Eso es lo que me logra determinar eso. Como parte en cero no había ningún problema que el punto mínimo, el más pequeño. Profe, Entonces, dígame. es que tengo una duda porque cuando se trabaja con el límite de la partición, cuando tiende a 0, ¿no es cierto que cuando la partición tiende a 0 implica que n tiende al infinito, ¿no es cierto? Así es. Y puedo trabajar en vez de la partición tiende a 0 con n tiende al infinito. Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer entender Ah, después. ya. Eso ¿Vale? Para achicar ahí la partición. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Me quedaría. Vamos a trabajar. ¿Suma inferior o suma superior? Elijan. ¿Cuál trabajamos? Inferior. Inferior. ¿Vale? Trabajamos la suma inferior de f, que estaría determinado por el más pequeño de los valores de las imágenes, por el delta xy, hasta n intervalos partiendo desde k igual a 1. Chuta, mezclé todas las variables. Entonces, ¿cómo puedo decir cuál es la menor imagen en el intervalo o en el subintervalo xk menos 1, xk? el nodo de la izquierda del subintervalo. Exactamente. Y la imagen más pequeña entonces va a ser la imagen del nodo de la izquierda. F de xk menos 1. ¿Por cuánto vale el delta xy? B partido n. B partido en n, exactamente. Esto de aquí es su delta, cuando es una partición regular, creada de la forma distancia del intervalo partido en la cantidad de intervalos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto sería B partido en n. Que podemos notar que este B partido en n no depende de K, por lo tanto podemos sacarlo. Esto sería B partido en n por la sumatoria de xk menos 1 al cuadrado, porque esa es la función imagen, desde k igual a 1 hasta n. ¿Vamos bien con eso? ¿Alguna duda hasta el momento? El xk menos 1 tendríamos que encontrarlo en la partición o lo trabajamos así. Exactamente, ahí lo encontramos general. Nosotros sabemos que la partición, si es de esa forma, los xk
son K por B a la N, con K desde 0 hasta N. Es decir, esto es B partido en N por la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K menos 1 por B partido en N, todo esto al cuadrado. ¿Y esto qué me quedaría? Me quedaría B partido en 3 partido en N cuadrado, perdón, cubo, K igual a 1 hasta N, y aquí me quedaría el K menos 1 al cuadrado. Desarrollamos. Y aquí nos acordamos del lindo y hermoso curso de IMU. Y trabajamos nuestra sumatoria. Eso es un más, quedó feo ahí. Creo que queda más bonito con la superior. Sí, quedaba mucho más bonito con la superior. Pero bueno. Así es menos trabajo para ustedes calcular la superior. Entonces tenemos esto de aquí. Me quedaría B a la 3 partido en N3 por... hacemos acá la integración del cuadrado. Me quedaría N más 1, 2N más 1 partido en 6, menos 2 por los primeros K décimos, N más 1 partido en 2, y lo suma de N veces de N. ¿Bien con eso? Hasta el momento, ¿alguna duda? En el chat hay una. ¿De dónde salió el K menos 1? ¿Dónde salió el K menos 1? Ah, aquí, mira. Chuta, me equivoqué. Acá. Acá dijimos que el inferior es la imagen, perdón, el mínimo es la imagen del extremo inferior del intervalo. Y el extremo inferior se denota por K menos 1. Entonces, cuando yo te diga que esta partición es de esta forma, eso quiere decir que todos los XK son K por B partido en N. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo un XK menos 1. Entonces, en vez de escribir con el XK, sale el K menos 1. Y ahí desarrollo todo lo que venga después. ¿Se entendió eso? De nada. Entonces, ¿qué tenemos acá? N partido en N3. Entonces, aquí me fue mi un N3. Ahí sí. Entonces, dejemos eso ahí. Así, a lo que decía el compañero, para que la partición tienda a 0, se necesita que el n tienda al infinito. Esto quiere decir que el límite, cuando la partición de P tiende a 0 de S inferior de F, es igual a decir que n tiende al infinito de todo el chingado que acabamos de encontrar aquí. Control C, Control V, y me quedó un intervalo afuera. ¿Y qué nos vamos a fijar en los grados? Entonces, aquí el V3 sale. Aquí tengo grado 1, grado 2, grado 3. Me queda un 2 constante partido en 6. Grado 2 partido en grado 3, 0. Grado 1 partido en grado 3, 0. Es decir, esto vale un tercio de B a la cubo. Y ahí estamos con la suma inferior. ¿Qué queda de tarea? Queda hacer la suma superior
Ahí sí, hacemos un cerco. De tarea para la casa. Bueno, pongámosle una cara así con lente al sol. Ahí están las rayitas. Queda hacer S superior de F, hacer el límite de esto y darse cuenta que me da también esto. Entonces, como la suma superior y la suma inferior coinciden, la función efectivamente es Riemann integrable, cosa que ya lo sabíamos porque vimos un teorema por ahí metido de que el x cuadrado es continuo en el intervalo 0b, entonces es Riemann integrable. Y vamos a concluir que el valor de esa integral es efectivamente un tercio partido en 3. Así, después de todo lo que hicimos, el valor de 0 a b de x cuadrado de x es x cubo partido, nadie ver x cubo, acá lo estaba integrando, b cubo partido en 3. Porque esto también es el límite cuando la partición de p tiende a 0 de s de SF inferior y SF superior. Con esa parte, ¿alguna duda o consulta? Bien, mal. Voy a mostrar la parte anterior para sacarle una foto por sí, no hay problema. Después esto igual se lo voy a subir, así que no hay problema. Pero si lo quieren tener ahí, no, ya está. Profe, siempre es necesario sacar Nada. la superior y la inferior, ¿no es cierto? Sí, o sea, igual después tú dices, como ya sabes analizar continuidad en un conjunto de las funciones, puedes decir como, dado que f de x es continuo en el intervalo cerrado a b, es Riemann integrable. Pero desarrollando por suma de Riemann sabemos que los límites son iguales, entonces desarrollamos una sola. Pero eso escrito bien justificado. Ah, ya. ¿Vale? Vale, Que vale. recuerden que no, la profe no es adivina para saber lo que está pensando uno. ¿Dudas, consulta con este ejercicio? Creo que el 2B está un poco más complicado. Sí, pero ese es larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Así que prefiero que lo intenten un poquito y de ahí por último trataría de hacérselo y se lo subo. Porque lo hice ayer en la sección pasada y me habré echado como 50 minutos en hacerlo y quedan unas integrales feísimas. Así que eso. Es que si hago el 2B no vamos a poder alcanzar a hacer ninguno más. Porque es muy largo. El 3, a ver, veamos. El 3 igual es larguísimo. Mejor, sí, igual prefiero que los ejercicios largos los subamos a algo resuelto. No sé, por último se lo escaneo, alguna cosa. Ok. No sé, porque. Dígame. No, no, que está bien, que después lo suba, no, así es que pues. Sí, o sea, de aquí al viernes yo creo que eso lo subiría porque ahora tengo que terminar un certamen y mañana tengo otro y de ahí estaría más libreta.
Sí, porque ayer hice este y uno y este en la sección pasada y se me fue toda la hora. Entonces prefiero ver un poquito más de ejercicios para trabajar acá. Una consulta, esto de suma izquierda, suma derecha, punto medio. ¿Saben a lo que se refiere? Suma superior e inferior y el punto medio. Según yo, es el extremo izquierdo y el extremo derecho. El nodo derecho y el nodo izquierdo. Exactamente, sí. Vamos a escribir aquí las formulitas de esto para dejarlo ahí planteado por si las dudas. Entonces la suma derecha, suma izquierda. Recuerden que vamos a trabajar con una partición homogénea, perdón, regular, de la forma A más K por B menos A partido en N. Con K desde 0 hasta N. ¿Vale? Esa va a ser la forma usual para encontrar una partición regular con N subintervalos. Después uno va a decir, vale, voy a achicar mi partición a lo más que sea, es decir, el N lo tiro al infinito. Entonces, esta es una partición de un intervalo arbitrario AB. Y K serían de la forma xk menos 1, xk. Entonces, la suma izquierda, que la escribí muy arriba acá, la suma izquierda sería la sumatoria de f evaluado en el extremo izquierdo, es decir, en este de aquí, por el delta xk, que como hicimos una homogénea, esto sería b menos a, dale con homogénea, una regular, esto sería eso de ahí. Obviamente este hasta n con k igual a 1. Yo también me equivoqué. La suma derecha sería, no sé por qué no me escribió. Oh, espérenme, tengo un pequeño problema técnico aquí. Le había caído una gotita de agua en la tableta. Suma derecha sería la suma desde n, k igual a 1, de f de xk por delta xk. Y ahí sería lo mismo, como es regular, b menos a partido en n. Y la suma del punto medio, que es otra forma de aproximar una integral. Ojo que esto son aproximaciones, ¿vale? De ahí, y aquí no hay que tirar el límite de n porque dice calcular solamente la suma. Y ahí también le dan las particiones, así que no hay ningún problema con eso. Y esto es la suma punto medio. Entonces ahí dadas las particiones, entonces esto aquí no es siempre regular, porque la partición se la habían dado. Ahí sí. Se me había ido ese pequeño detallito. K igual a 1 hasta n. Y aquí ocurre toda la magia de Disney. Dividido en 2. Por este es un K por si acaso. Delta xk. Y ahí están las tres sumas. Y las particiones se las dan. Aquí, por ejemplo, es 0, menos 1. Perdón, menos 2, menos 1, 0, 1. La otra es menos 1, 0, 1 medio, 1. Entonces ahí ya la de abajo no es regular. La de arriba sí. Y la tercera también es regular. Profe, Diga. acá debería darme un resultado aproximado a la integral verdadera, ¿cierto? Aproximado, sí. No sé si tan cercano. Porque, por ejemplo, la primera tiene un delta xy de 1. Entonces igual es grandecito. Ya. ¿Vale? Sí, gracias. De nada.
con esa parte alguna duda o consulta. Todo claro, vale. Ya, la 5. CAF, copiémosla, esta es interesante. CAFG, dos funciones definidas desde el cerrado AB hasta las funciones reales. Suponga que para todo X perteneciente en AB, f de X menor o igual a g de X. Eso es una hipótesis, ¿vale? Haga ver que, es decir, concluyamos esto. Indicación, utilice suma de Riemann y el teorema de si f de A es una función continua, entonces pasa eso de ahí, que me está diciendo que con cualquier partición que yo tome, si esta es Riemann integrable, como que es una función continua en el intervalo A, entonces el límite me va a dar eso. Bien con esa parte. Entonces, ideas para partir con este ejercicio. ¿Se podría decir que 0 es menor que g de x menos f de x? Y empezar de ahí. Ya, sí, sí se puede, pero ¿cuál sería el propósito de eso? ¿Profe? Diga. No, nada. Ahí la idea del compañero es buena, porque esto Al tendríamos revés, profe, la Es al respuesta. revés la desigualdad. Sí, disculpa, al revés. Chuta, me equivoqué. Oh. Por eso duerman, cabros, porque la coordinación de ahí falla. Esa va ahí y esta va acá. Ahí sí. No, eso tampoco hay. ¿Qué pasó acá? A ver. ¿Esta o no? ¿Cuál es? Así. ¿Qué dice este? No. Esta debería ir ahí. Ahí está. G menos F. Porque ahí podríamos sacar una suma de Riemann de esta función para poder trabajar, pero ahí tendríamos que utilizar la propiedad, que se supone que hasta aquí todavía no la tenemos, de que la integral de G menos F de X es la suma de las dos integrales. Y ahí pasamos una para el otro lado y me queda lista. Pero ahí tendríamos que ocupar esta propiedad. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna sugerencia para empezar? Aquí, ¿qué sabemos? Si es que la función es con cualquier sumatoria de la partición, dime. Que eso que partiera con aplicando sumatoria, parta con la que f de x es menor o igual que g de x, según yo, y puede aplicar el signo sumatoria desde un valor a otro porque necesitamos llegar a eso, ¿no?
Sí, pero ahí vamos a trabajar primero con la integral de Riemann en una inferior y en la otra superior. Y después, como esta es una partición en particular, tenemos que concluir que f y g son continuas. Y de ahí tomamos la inferior de f, la superior de g, tiramos la partición a cero y me va a dar la conclusión. Ya, vale, profe, eso. De nada. Entonces, aquí, ¿cómo empezaríamos a redactarla? Entonces, puesto que para todo x perteneciente a B, f es menor, f de x es menor o igual a g de x, y estas son funciones reales. Es decir, en este intervalo acotado no hay discontinuidades. Sí pueden haber discontinuidades. A ver, espérame, si por ejemplo dibujo algo así, y mi f es así, pueden haber finitos puntos de discontinuidad y se aplicaría el teorema dos veces. Sí, está bien. Entonces aquí vamos a suponer f y g de x continua, f y g continuas. ¿Vale? Entonces, vamos primero con este caso y después que alguna, si alguna es discontinua, vamos a aplicarlo por separación de las integrales, po, y vamos a separarla por partes. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, me quedaría que... Profe, Diga. disculpe, no me quedó muy claro si qué pasa si son discontinuas en un conjunto Ah, finito de puntos. vamos, bueno, supongamos que es discontinua en un punto, ¿vale? Ok, Entonces, no sé, aquí tengo mi función g que es discontinua en este punto. Y no sé, supongamos f continua nomás. Entonces, ¿qué haríamos? Tomaríamos de aquí a acá, y de aquí a acá es continua, de aquí a acá es continua, y de aquí a acá es continua, y de aquí a acá es continua. Entonces aplicaríamos lo que vamos a hacer para funciones continuas dos veces. ya Si entiendo. tuviera, por ejemplo, otro punto acá, no sé, pues aquí hay una discontinuidad de f, separaríamos ahí, separaríamos acá, y después con lo que queda hasta acá. Y ahí aplicaríamos tres veces. ¿Se Muchas gracias, entiende? se entendió. Vale. Entonces, vamos a tomar esto de aquí, que sería f menor o igual a... ¿cómo era? G menos f, ¿cierto? Para todo x perteneciente en A y B. Notar que si f y g son continuas, g menos f también es continua, por álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces aquí, con la misma idea que había dicho el compañero, pero pasando un pasito de más, sabemos que si aplicamos una integral definida de a a b de x, esto va a ser menor o igual a la integral de a b de g de x menos f de x de x. Y sabemos que esto es menor que la sumatoria superior de la función f menos g en el intervalo AB. ¿Sí?
Bien con eso. Uta, cambié aquí las letritas. G menos F. Sí, bien con eso. La primera integral que dice. La integral de AB de 0 de X. ¿Sí? Bien con eso. Mal. Y aquí puedo decir que la suma superior está acotada por la suma superior de G menos la suma inferior. Volví a escribir una integral. La suma inferior de F. ¿Sí? Porque aquí el F se está restando, entonces mientras más pequeña, si mientras más pequeño sea esto y este más grande, me va a quedar el valor más grande de todo. Bien con eso. Sí, no, Profe, llega. disculpe. La última parte que dice. Entiendo que tiene que ser menor o igual a la suma inferior. O sea, la suma superior. Y después, ¿por Ya. qué están separadas? Eso me confundió. Ah, porque aquí como que hice algo más grande. Pues si yo a la suma superior de G, que es como una cota de la integral definida de G, le resto la cota inferior de F, me quedaría un número más grande. Porque aquí si por ejemplo le resto el F superior, me quedaría una cota más chica, que incluso puede ser más chica que esta. Ya, ¿y eso cómo se le ocurrió? Porque aquí había un menos, Ah, ok. solamente por eso. Y además como G de F es menor que cero, necesariamente esta sumatoria tiene que ser positiva. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Y ahora, espérenme aquí, que estoy pensando en un detallito que no me había percatado de ese. No, sí está bien. Porque ahí me quedaría lo siguiente. La integral de 0 de AB de X es menor o igual a la suma superior de G menos la suma inferior de F. Me da por ponerle un X ahí. Entonces esto de aquí podemos tirarla al 0.
menor o igual a S de G menos S de F. Como estas son sumatorias, S inferior de F es menor o igual a S superior de G. ¿Qué tenemos? Que si supusimos que son continuas, aplicando el teorema, por teorema, el límite cuando P tiende al infinito de ese F superior es menor o igual al límite de SP al infinito de S superior de G. Y este límite es igual a la integral de AB de f de x menor o igual a la integral de AB de g de x. Bien con eso. ¿Alguna duda en alguna parte? Profe, una consulta. ¿Puede volver un Diga. poco al comienzo? La Sí, primera desigualdad. ya. Cuando sale que 0 es menor o igual de G menos F, yo podría haber hecho el otro, o sea, en vez de pasar el F restando, pasar el G restando. El GR. Sí, Sí, y y ahí debería llegar a lo tendría mismo, que, ¿no? sí, ahí tendría que decir, a ver, espérame, déjame armarlo acá. Te quedaría f menos g es menor o igual a 0, ¿cierto? Claro. Entonces la integral de esto me quedaría que esta integral es menor o igual entre AB a una integral, esta es menor que 0, entonces esta constante a lo más es positiva y a lo mínimo es negativa, pero puedo mayorar por 0, sí, está bien. Entonces esto es menor que 0 y acá tú tendrías que decir que esta integral es menor a la suma de esto. Y aquí te tendrías que intercambiar. Tendrías que decir que esto es lo más pequeño de f menos lo más grande de g. Y ahí llegáis a la misma igualdad. Vale, profe, gracias. Sí, y es lo mismo acá. ¿Se entendió? Chuta, quería volver atrás. Ahí sí. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda en algún paso? ¿Todo bien? ¿Alguna duda o consulta? Ahí, ¿qué hizo para hacer aparecer los límites? Ah, apliqué el límite de esta de igualdad. De aquí apliqué el límite, lado y lado, y me quedaría esa desigualdad, que es la monotonía del límite. Pues solo la definió de integral. No, estas son sumatorias. Estas no son integrales, son sumatorias superiores e inferiores de Riemann. Entonces ahí la última parte sería como si F o G presenta discontinuidad en X0 perteneciente al abierto de AB, vamos a hacer, se repite, lo anterior en
AX0 y en BX0. Donde en este lado es continuo y en este lado también, y ahí sucesivamente. Vale. Ya, y este ejercicio tiene la gracia de que es aplicable a uno que está como por acá abajo. A ver, ¿qué dice acá? Creciente continuo, considere la partición X01, tal que ahí da una partición regular. Haga ver que eso... Ahí debe ser alguna reglina algebraico para que eso pase. Porque si f es creciente y continuo en el intervalo, es Riemann integrable. Es decir, esto cuando tienden al límite son iguales. Entonces ahí debería salir el arreglito algebraico. Por ejemplo, esta dice determine la relación que hay entre estas dos integrales. Y no sé, hagamos este de acá. Tenemos esas dos integrales. Y acá, ojo, que la pregunta nos pide solamente la relación que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a anotar, por ejemplo, chuta, me equivoqué. Ahora sí. Vamos a anotar que sea AB, el intervalo donde se trabajó la integral anterior definida, igual a 0,1. Vamos a dar la función f de x, x a la 6, y g de x igual a x. Ambas continuas en el intervalo 0,1. Además, sabemos que en el intervalo 0,1, f de x, que es igual a x a la 6, es menor o igual a x, que es menor o igual a g. Como tenemos que es continuas y además f de x es menor o igual, me quedaron casi iguales las letras, f de x es igual a esto, entonces, por la pregunta 5, sabemos que si estamos en un intervalo donde para todo x esto es válido, y además son continuas ambas funciones y cumplen esta desigualdad, se tiene que la integral entre 0 y 1 de x a la 6, que esto de acá era f de x es menor o igual a la integral de 0 a 1 de x de x. ¿Se entiende eso? Pero ahí primero tendríamos que demostrar si es que f de x es menor o igual a g de x o no. Ah, sí, pero eso se tiene por las potencias en el intervalo que está. Y eso es netamente porque las funciones son polinomiales. Y de esa forma, de x a la 6 más y la x. Sí, así de simple nomás, ocupando el apartado 5. Y no sé, pues, y aquí lo mismo. Hay que ver cómo se intercambian. Y acá, si se dan cuenta, cambia el intervalo y cambia las funciones. Por ejemplo, miren, en la 6, perdón, en la C, me quedaría lo siguiente. Acá vamos a definir sea el intervalo AB igual a 1, 2. Y vamos a definir a f de x igual a 1 partido en x a la 6 y a g de x igual a 1 partido en x. Ambas continuas en el intervalo 1, 2. Y aquí vamos a notar que si el x es mayor a 1, se cumple esta desigualdad. En particular, se cumple que 1 partido de x a la 6 es menor o igual a 1 partido en x. Equivalentemente con la notación, f de x es menor o igual a g de x
para todo x perteneciente entre 1 y 2. Por la pregunta 5, se tiene que la integral de 1 a 2 de f de x es de x menor o igual a la integral de 1 a 2 de g de x de x. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Se entiende, profe? Bacán. Está claro. ¿Los y las demás, cómo estamos con eso? Bien, bien. Ya, pues Profe, miren ahí. Dígame. que yo tengo una pregunta en la 6. De las 6, ¿ya? Una pregunta, ¿esa partición es regular o no? ¿O no puedo asegurar eso? Y si es regular. ¿Cómo lo aseguráis? Lo demostramos. Ay, me olvidé cambiar de página. Control X más acá, control V. Por ejemplo, esta es tu partición, ¿cierto? Sí. Entonces, ya sabemos que el K, pucha, ahí, se mueve entre 0 y N. Entonces, sea un K cualquiera perteneciente a 0N. Entonces, analizamos qué pasa con XK más 1. No, ahí tendría, si lo tomé hasta N. No, aquí. Vamos a tomar un K entre 1 y N. Entonces vamos a tomar el K menos esto de aquí, que sería la longitud del intervalo kdécimo. O no, inducción. No, no es inducción esto. Aquí estamos generalizando el K que estamos tomando. Entonces reemplazamos. Me quedaría A más K B menos A partido en N. Menos, y ahora esto es lo mismo, pero en vez de un K tendría un K menos 1. B menos A partido en N. Esto es igual a, se muere S con S, si distribuimos, se muere el K con el K, me queda menos 1 y me quedaría igual a B menos N. Esta expresión que encontramos acá no depende de K, eso indica que P es regular. Porque es un numerito. Bien, entonces el límite sería cuando n tiende al infinito, ¿cierto? En ese caso. Como el límite. Es que llego a la expresión que hay que llegar, a lo que hay que demostrar, Ya, pero me queda con el límite, entonces ahí no sé qué hacer. pero te No sé queda con el cuál límite límite. hacerlo. Te queda el límite. Me queda el límite cuando n tiende al infinito de esa expresión de f de b menos f de a y multiplicado por lo otro. A ver, es que si es creciente. A ver, será muy largo. A ver, intentémoslo. ¿Qué tenemos acá? Ya mostramos que P es regular. Delta XK es igual a B menos A partido en N. Entonces aquí tenemos que F es creciente. Entonces, si es creciente, para todo intervalo IK de la forma XK menos 1 con XK, se tiene que el M de F estaría en F de XK menos 1 y el M grande estaría en F de XK. Así,
la suma superior de Riemann sería la sumatoria de MF delta XK hasta N de K igual a 1. Y esto sería F sumatoria con K igual a 1 hasta N, la superior tan XK por el delta, que es una constante. La inferior sería M pequeña delta XK igual a K igual a 1 F de XK menos 1 por B menos A partido en N, ¿cierto? Entonces, si tenemos eso ya calculado, restamos S superior de F menos S inferior de F es igual a, voy a sacar las constantes que están aquí, y me quedaría la sumatoria de N desde K igual a 1 de la superior, es decir, de FK, menos la sumatoria de NK igual a 1 de FK menos 1. Y esto sería B partido en A partido en N por la sumatoria. Bueno, aquí hagamos un cambio de índice. K1 F de XK menos, y acá vamos a hacer que U es igual a K menos 1. Entonces sería la sumatoria hasta N menos 1 de U igual a 0 de F de X U. Entonces, esta parte, ¿esto qué haría? Sería la suma de F de X1 más la suma de F de X2, más la suma de F de XN. Y le estoy restando la suma de F de X0 más F de X1 más F de X2 más hasta la suma de F de XN menos 1. Ya, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Mal? Sí, sí, ahora ya me di cuenta lo que me equivoqué. Ya. Sí, sí. ¿Los y las demás? ¿Van siguiendo bien, mal, pulento? Me perdí cuando cambió. Ah, que fue el índice de aquí nomás, por eso lo cambié. Porque si lo hago así, me quedaría desde 0 hasta n menos 1. ¿Por qué? Porque si k parte de 1, ahí sería el límite inferior, sería u igual a 1 menos 1, es decir, 0. Y aquí me queda acá. Y aquí el k menos 1 lo cambié por el u. Y análogamente, cuando k es igual a n, u sería n menos 1, y eso lo puse acá arribita. ¿Bien con eso? Profe, disculpe, ¿podría repetir exactamente lo último que dijo del n-1? Porfa. Ah, ¿de esto de aquí? Sí, solamente el Entonces, último, el de... cuando k, que es mi variable original, vale n, que sería el límite superior, el u me quedaría k evaluado, es decir, n menos 1. Y eso de ahí es el límite superior de mi sumatoria, es decir, esta parte de acá. ¿Sí? eh, sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta ahí? Rodrigo me estaba hablando, ¿no?
Sí, es que en ese me había causado duda solamente. Pero ¿se entendió el cambio que hicimos? ¿Podría repetirlo? Sí, mira, acá el problema es este de aquí. Tengo acá el K y acá tengo X K menos 1, que es el subíndice de mi nodo. Entonces, ese es la variable de mi sumatoria. El K menos 1 igual me complica, pues entonces hacemos el cambio de que U, o la letra que quieran, es igual a K menos 1. ¿Para qué? Para que aquí directamente me quede el U. Entonces, evaluamos en el límite inferior este cambio. Pum, me quedaría U evaluado en 1, 1 menos 1 vale 0. Entonces, en el límite inferior, U no parte de 1, sino que parte de 0. ¿Por qué? Porque cuando K vale 1, en el límite inferior, este vale 0. Sí, Análogamente, en ese lo sigo. El análogamente último. en el superior. Si evaluamos en el límite superior, el U superior que va a quedar acá tiene que ser el mismo con el K evaluado en N. Es decir, N menos 1. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Muchas gracias. Vale. Entonces aquí, esta si lo explayamos, quedaría hasta N menos 1 evaluado y esta quedaría desde X más 1 hasta N. Todas estas que están entre medio quedarían eliminadas hasta aquí. Entonces, que es como una tipo de serie. Ah, no, todavía no vemos telescópica. Me quedaría f de xn menos f de x0. F de xn por definición es el mayor valor del intervalo y eso me daría f de b menos f de x0 f de a. Y ahí creo que está demostrada la propiedad, ¿o no? Sí. Y ahí está demostrado. ¿Queda alguna duda al respecto en esa parte? Ya, pues dejamos la ayudantía hasta aquí porque a las 7 tengo certamen. Esta lo eliminamos, por aquí la vamos a tener. Está en blanco. El PDF va a estar subido. Acá, exportar. Y esto es aquí. Archivos. Y ahí recuerden que cualquier duda o consulta me la pueden hacer por el usuario de Teams. No hay problema. Esto no es IMU. ¿Qué fecha hoy día? 12. Este. Y ahí estaría cargándose el archivo. Ya pues chicos, chicas, que estén súper bien. Disfruten de su semanita de receso. Cuídense, tomen agua. Que estén súper bien. Gracias por la asistencia y la participación. Espero les haya servido. Chao, chao. Chao, profe. Que esté bien. Igual, Chao, gracias. cuídense.
Igual suerte, gracias.